Buenas noches, queridos hermanos. Queremos saludarles en el nombre de Jesucristo. En esta noche queremos traerles a ustedes una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza, una palabra de felicidad, una palabra que no está basada en nuestra propia conclusión, una palabra que no está basada en nuestra propia animosidad, sino una palabra que está basada en la palabra de Dios. En este día queremos hablarle de la gracia de Dios, esa gracia que Dios ha puesto en nuestra vida, esa gracia que Dios ha hecho nacer en nuestro corazón. Antes no teníamos ninguna gracia, no teníamos esa misericordia que solamente Dios da al corazón. Antes corríamos desesperados como todo el mundo, pero Jesucristo nos ha dado una oportunidad, una forma distinta de vivir y de ver las cosas a través de los ojos de la fe. Cierto día, hace ya unos años, escuché una noticia en la televisión que por fin un fulano que no recuerdo había podido sacar el lingote de oro. Sorprendido por esta revelación, no sabía de qué se trataba, comencé a indagar, a buscar, a investigar qué era aquello, hasta que terminé descubriendo que se trataba de un programa de televisión en la cual la prueba principal consistía en sacar en un breve lapso de tiempo, por un pequeño orificio, al parecer un verdadero lingote de oro. Y si lo lograba, el participante pasaba a ser dueño de esta maravillosa riqueza, un lingote de oro. Dije yo, qué bien vendría, qué bien me vendría, ¿no? Qué bien nos vendría. Pensé cuántas deudas quizás podría cancelar. A lo mejor podría cambiar el auto, comprarme ropa nueva, comprarme algo que me diera un momento de felicidad y un momento de alegría. Quizás poder resumir y quizás esto impactaría en forma favorable a mi economía. Hoy, a la luz de los últimos acontecimientos, podemos reconocer que las riquezas no sirven para nada, que las grandes mansiones no defienden nuestra salud, que los enormes, lujosos y caros autos de alta gama no pueden detener la peste, el contagio, la pandemia, que hay algo mucho más precioso que las riquezas, que el oro, que este precioso material, y se llama fe en Dios. Quiero dejarle, y recordaba, quiero dejárselo, una pequeña frase o parte de una pequeña frase que dice que ningún mar en calma ha hecho experto a un marinero. Quiero compartir con ustedes el libro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice su palabra así, lo leemos en el nombre santo de Jesucristo: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Querido amigo, nuestro renacer por medio de la salvación del Señor Jesucristo solamente tiene por objeto guardarnos con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar dicha salvación, la cual se va a manifestar en el último tiempo. Mientras tanto, por un poco de tiempo, deberemos ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba nuestra fe. Leemos el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Centenas de veces vemos el oro, literal o figurativamente, citado en la Biblia. Su uso era muy común entre los hebreos, tanto por su valor monetario como por su significado espiritual relacionado a Dios. Como es un metal muy valioso, los artefactos del tabernáculo y del templo de Salomón, por ejemplo, eran hechos de este material o revestidos de oro. El sentido era que todo lo que fuera realizado para Dios debía ser del mejor material posible. Además de eso, el oro simbolizaba a Dios por ser durable e inmutable. El oro es muy resistente a sustancias que normalmente tienen efecto nocivo para otros metales. Por ejemplo, es resistente al agua y al oxígeno. No se oxida. Actualmente vemos objetos de oro que aún después de años bajo el mar, en naufragios, todavía presentan su forma y su brillo, sumergido después de siglos. Como el oro prácticamente no cambia con el tiempo, esto es usado para simbolizar el carácter inmutable de Dios. Otra simbología importante se debe al modo de purificar el oro. El metal dorado muchas veces es encontrado mezclado a otros minerales. Para separarlo de la escoria es sometido al fuego, derretido, separado de las impurezas y se refina. Cuando es necesario, puede llegar al 99,9% de pureza. Así como el elemento, el ser humano, temeroso de Dios, muchas veces es purificado por el fuego, pasando por pruebas que lo vuelven más resistente y más unidos a Dios. Cuando más es sometido al fuego, más puro es el oro. Cuando más se somete a Dios, más fuerte es el hombre.
Ahora es muy fácil decir yo tengo fe. Lo difícil es mantenernos quietos mientras vemos alzarse las inmensas olas de tempestad, de angustia, de problemas sobre nosotros. El apóstol Pedro, sobre el cual comentamos esta carta a los expatriados, a los judíos que estaban lejos de su país natal, a los judíos que estaban lejos de su pueblo, a los judíos que estaban lejos de sus raíces. El apóstol Pablo les escribe esta hermosa carta en el libro de Primera de Pedro. No obstante, antes de escribir esta carta, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol debió de pasar grandes experiencias. Durante muchos pasajes de su vida, el apóstol llamado Pedro, amén, en el capítulo 16 de San Mateo, versículo 21, recibió duras reprimendas. La primera reprimenda de parte del Señor. Capítulo 16 de Mateo, versículo 21, donde Jesús anuncia su muerte, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué importante, amén, cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Qué importante es cuando sabemos cuál es nuestro camino. Qué importante es cuando sabemos firmes en nuestras convicciones. Jesús no solamente era Dios, también era hombre. Cuando Jesús como hombre tuvo hambre, cuando fue tentado en el desierto tuvo hambre. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, se durmió. O sea que Jesús tenía todas las cualidades del hombre, pero también tenía todos los atributos de Dios mismo. Como hombre, seguramente no habría querido llegar a ese punto. Su palabra nos dice que estando en el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser capturado, oró a su Padre en los cielos y dijo: Padre, si puedo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice su palabra que grandes gotas de sudor, como de sangre, caían de su rostro. Es evidente que como hombre le costó muchísimo, llegando hasta la sangre. Y el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Imagínense si Jesús hubiera dicho: sí, sabes que tienes razón, Pedro, vamos a dejarlo para otro momento. Tu salvación, mi salvación, la salvación de todos nosotros, nunca hubiera podido completarse. Nunca hubiéramos podido ser salvos a través de aquella muerte en la cruz de Calvario, a través de aquella resurrección al tercer día. Pero Jesús, firme en sus convicciones, no solamente como Dios, sino también como hombre. El versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Querido oyente, si no actuamos con fe,
si no actuamos con convicción, seremos un obstáculo, un tropiezo, porque no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si usted y yo nos ponemos a mirar la hecatombe y la ansiedad de este mundo, de la gente que no conoce a Dios, de la gente que está sin Dios, de la gente que no conoce esta salvación, vamos a terminar corriendo junto a ellos. Es que si perdemos la línea visual con nuestro Señor Jesús, corremos el riesgo de debilitarnos en la fe. Y comenzamos a mirar las olas y el fuerte viento. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, se fue al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando comenzamos a mirar las olas, cuando comenzamos a mirar los problemas, cuando comenzamos a mirar la desesperación de este mundo, perdemos nuestra línea visual para mirar al Señor. Perdemos la vista, perdemos la visión de la fe. Es fácil caminar sobre las aguas mientras éstas están calmas. Lo difícil es conservar la firmeza cuando nuestros pies comienzan a tambalear. Y es tanto el miedo en nuestros corazones que, a pesar de todo, a pesar de la gracia de Dios, a pesar de haber visto el poder de Dios, comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y hasta llegamos a querer recriminarle al Señor. En el libro de San Marcos capítulo 4, versículo 38, hay una parte en donde los discípulos allí, adentro de la barca, son azotados por la tempestad, por el viento, por el mar, pero Jesús estaba durmiendo. Capítulo 4, versículo 38 de San Marcos, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, llegamos a querer recriminarle a Dios. ¿Será que podremos decirle al Señor cómo tiene que utilizar su poder? ¿Será que el Señor se haya olvidado de nosotros? ¿Será que sus ojos se hayan apartado y desviado su mirada de nosotros? Dice el 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenemos fe? ¿Cómo no confiamos? ¿Cómo no estamos firmes? En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Será que le podremos decir al Señor lo que tiene que hacer? Señor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Capítulo 9 de Romanos, versículo 20. Dice: más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pero si nos preguntaran si tenemos fe, enseguida respondemos. Enseguida estamos prestos para contestar. Pedro siempre era el primero en contestar. Siempre era el primero en tomar acción. Cuando Jesús dijo que todos le iban a abandonar, Él dijo: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. En el libro de San Juan, capítulo 14, San Lucas capítulo 22. Amén. Versículo 31. Dice así: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El enemigo de nuestra alma siempre está buscando para probar nuestra fe. Él quiere zarandearnos, Él quiere probarnos, Él quiere hacernos trastabillar. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 8, dice así su palabra: capítulo 9 de Amós, versículo 8 y versículo 9. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, el diablo quiere zarandearnos a su antojo. Él quiere probar nuestra fe.
Un día, dice su palabra, vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de los hombres, y entre ellos vino alguien muy conocido, el acusador, Satanás. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice su palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Nuestro enemigo anda buscando a quien devorar, buscando quien se descuide, buscando que descuidemos nuestra fe, que dejemos de mirar al Señor para empezar a mirar las olas, para empezar a mirar la tempestad, para empezar a mirar las angustias. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de su mano has dado bendición? Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Querido oyente, el diablo siempre trata de ningunear nuestra fe. Nos mira débiles, que flaqueamos, que somos susceptibles a sus encantos, a los deseos de este mundo. Pero Dios siempre está velando que nuestra fe no falte. Dios nos demuestra sus cuidados sobre nosotros. Hermanos, si a la hierba del campo Él la cuida, ¿acaso no cuidará de nosotros? ¿Acaso será que Él se descuidará en su cuidado para nosotros? En el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 22, dice su palabra así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Él sabe lo que necesitamos. En el libro de Isaías, capítulo 65, dice que Él sabe tanto lo que necesitamos, que antes que estemos clamando, que antes que le pidamos, Él ya habrá contestado. Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Querido oyente, Él solo necesita un poco de fe. Muy pequeña cantidad. Con solo esa porción, Él puede obrar eficazmente. En el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 14. Dice así su palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué vergüenza que nuestro Dios no halle fe en nuestro corazón. ¿Acaso Dios no atenderá a nuestras súplicas? ¿Se tardará en respondernos? En el libro de San Lucas capítulo 18, querido oyente y hermano, versículo 7. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en nuestro corazón? ¿Hallará fe en nuestra vida? Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos hombres, de muchos cristianos, de muchos creyentes, se enfriará. Que no se enfríe esta fe y este amor que el Señor implantó en nuestro corazón. Gracias al Señor Jesús, que aunque estamos en este mundo, no buscamos las cosas de este mundo. No nos manejamos por las reglas de este mundo. Sí obedecemos las leyes, sí obedecemos a nuestro gobierno, sí obedecemos las leyes que están establecidas. Pero mi fe no está basada en ponerme un barbijo, en ponerme guantes, en quedarme en casa encerrado. Mi fe está basada